Buenas noches, bienvenidos al espacio de liturgia. En esta ocasión vamos a presentar unos temas muy interesantes. El primero de los temas va a ser el ambón, que va a ser presentado por mi compañera Vicky. El ambón es un elemento litúrgico muy importante dentro de todos los templos de las iglesias. Espero que les guste. Y el segundo tema son los signos litúrgicos. Hay muchos signos litúrgicos y son muy importantes, algunos son sacramentales y espero también que les guste la exposición. Vamos a decir una oración, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetró las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo enjuga las almas, reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz que enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reporta tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, entonces ahora iniciamos con esta presentación. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Victoria Montes. Pertenezco al grupo de liturgia y mi tema es del amor. Hoy, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes la importancia del ambón en nuestras celebraciones dentro de los templos católicos. La palabra ambón tiene su origen griego, que significa montaña o lugar elevado. Podemos citar en el pasaje de Isaías, capítulo 40, versículo 9, que dice: Súbete a un alto monte, alegre mensajero de Sión, clama con voz poderosa. Y en el mismo contexto también alude a nuestro Señor predicando sobre una montaña. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y tomando la palabra les enseñaba. Mateo 5, del 1 al 2. Un ambón es un pupitre elevado o púlpito. Es el lugar donde se proclama la palabra de Dios, palabra viva. En algunas iglesias, siguiendo la antigua costumbre, existen 2 ambones. El de la derecha mirando hacia el altar se usa para las lecturas y el salmo, mientras que el de la izquierda se usa para el evangelio. Las características del ambón son las siguientes. El ambón es un lugar, no es un mueble, no es un atril que se mueve o cambia de lugar, tiene entidad litúrgica propia. La actual liturgia establece que sea un lugar amplio, incluso para 2 lectores, como es en el caso de la lectura de la Pasión. De la misma manera que a través de la visión constante de la mesa del Señor se ha de ir captando, como todo anuncio evangélico tiende al festín pascual, profecía de la fiesta eterna. Así la presencia destacada y permanente de un lugar elevado ante la asamblea debe ir recordando al pueblo que cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es el mismo Señor el que está hablando a su pueblo. Con ello irá calando en la comunidad
que la liturgia cristiana tiene dos partes imprescindibles, la palabra y el sacramento. A estas dos partes corresponden dos lugares, el de la palabra y el de la mesa del Señor. El ambón debe de estar con suficiente separación de la sede y del altar. Se encuentra ubicado del lado derecho del altar. Los espacios en el presbiterio deben de ser amplios y cómodos, que se distingan visualmente. Debe ser fijo, pegado al suelo. Puede ser de mármol, cantera, madera, etc. Se adorna con flores, paños del color del tiempo litúrgico y debe estar bien iluminado. El ambón se usa para proclamar los textos bíblicos, las lecturas, el salmo responsorial. Al subir y bajar se tiene que hacer reverencia. También se lee el Evangelio. También se dice la homilía, dependiendo del Padre. Se leen las oraciones de los fieles y la oración universal. En el ambón no se deben leer las moniciones ni los avisos parroquiales, tampoco la dirección de los cantos. Para concluir, el ambón es uno de los lugares sagrados en nuestros templos de la Iglesia Católica y merece todo nuestro respeto y devoción. Al participar en la misa y en los demás sacramentos, nos percatamos que hay una gran cantidad de signos y gestos que se realizan dentro de la liturgia. Pero, ¿qué son los signos litúrgicos? ¿Para qué sirven estos signos? Los invito a profundizar sobre este tema. La liturgia es un diálogo entre Dios y su pueblo. Dios anuncia y ofrece al hombre su salvación, a la vez que le invita a aceptarla. El hombre, por su parte, escucha ese mensaje y responde afirmativamente a la oferta salvífica que se le propone. Pero la liturgia no es solo diálogo, es también acción. Dios actúa y el hombre se compromete. Esta acción divina y el correlativo compromiso humano se realizan sobre todo en los sacramentos, signos privilegiados del encuentro del hombre con Dios en Cristo. Sin embargo, existen otros signos litúrgicos, como los sacramentales y ciertos gestos y actitudes. Es más, en cierto modo, toda la liturgia es un signo. Signos son, en efecto, la comunidad reunida, el obispo que preside la celebración, los ministros que cumplen su oficio, el tiempo con su retorno diario, semanal y anual, los objetos y lugares de culto, etc. Pero veamos ahora qué es un signo. Signo es aquello gracias a lo cual una realidad orienta hacia otra distinta. Tal es el caso, por ejemplo, del humo, que descubre la existencia del fuego. En todo signo existe siempre un doble elemento, lo significado, en este caso el fuego, y el significante, que sería el humo. Ambos están inseparablemente unidos, pues el signo solo es posible por la conjunción de ambos. El significante manifiesta y oculta a la vez al significado. Tiene una semejanza con él y es más imperfecto. Por ejemplo, el humo no es el fuego, pero nos indica que hay fuego. El significado, por su parte, es conocido gracias al significante, ya que el significante está más próximo a nosotros, nos conduce a él, nos lo revela y nos permite insertarnos en él. Aunque no veamos el fuego, vemos el humo que nos da la certeza de que hay fuego. Pero no todos los signos son iguales. Podemos clasificarlos en 3 clases: naturales, convencionales y simbólicos. Los signos naturales están fundados en la misma naturaleza de las cosas. Por ejemplo, el humo orienta al fuego por el hecho de ser humo. O cuando vemos a alguien reír, nos indica que la persona está alegre. Los convencionales dependen exclusivamente de la voluntad humana, como en el caso de la bandera, que representa una nación, o también las señales de tránsito. En estos casos, el significante fue arbitrariamente escogido. Por último, los simbólicos.
Estos dependen de la voluntad, pero tienen un fundamento en la realidad de las cosas. Por ejemplo, el agua del bautismo purifica por la voluntad de Cristo, pero la naturaleza del agua conlleva la idea de purificación. Los signos litúrgicos no son naturales ni meramente convencionales, son símbolos. Cristo frecuentemente, cuando hablaba o realizaba milagros, partía de signos que hablaban a los presentes, tales como el barro, la saliva, el agua, etc. Tomó en consideración la naturaleza humana, que llega a lo invisible a través de lo visible, y capta lo suprasensible por medio de lo sensible. Lo mismo sucede en la dinámica de la encarnación, pues la encarnación de la palabra ha hecho posible la plena revelación y el conocimiento del Dios invisible. Como lo dice el prefacio primero de Navidad, refiriéndose al misterio de la palabra hecha carne. Conociendo a Dios visiblemente, lleguemos al amor de lo invisible. Podemos clasificar los signos en sacramentos sacramentales y signos litúrgicos no sacramentales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre sacramento y sacramental? Veamos. Cristo instituyó los sacramentos. Los sacramentales, en cambio, han sido instituidos por la Iglesia. Los sacramentos son 7 y solo 7, tal como lo definió el Concilio de Trento. Los sacramentales son muchísimos, tales como letanías, aspersión con agua bendita, limosnas, bendiciones, exorcismos, entre otros. Los sacramentos producen efecto por su propia virtud, los sacramentales solo por la devoción del que los recibe. Los sacramentos son necesarios para la salvación, los sacramentales no. Hablemos ahora de los signos no sacramentales. De ellos podemos distinguir 4 clases: los que se relacionan con los gestos y actitudes del cuerpo humano, como son la señal de la cruz, los golpes de pecho, las posiciones del cuerpo durante la celebración, etc. Los que se refieren a los elementos que se emplean para la celebración litúrgica, como el pan, el vino, el incienso, el aceite, la ceniza, la luz, el agua, el fuego, la cera, el color, los vestidos, los vasos, etc. Los que dimanan de los lugares sagrados, como el altar, el ambón, la iglesia, el bautisterio, etc. Y los que derivan de las personas que actúan en las acciones litúrgicas, tales como el obispo, el presbítero, el diácono, lectores, acólitos y otros ministros no instituidos. Como podemos ver, son una gran cantidad de signos los que se utilizan en las celebraciones litúrgicas, los cuales iremos revisando en videos posteriores. Muchas gracias. Bueno, con esto nos despedimos de esta transmisión. Espero que les haya gustado y que les haya sido de mucha utilidad. Nos da mucho gusto seguir con ustedes y que nos sigan acompañando en estas transmisiones. Nos vemos la próxima semana en nuestra cita, los viernes a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga.